Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarlos y de tener una oportunidad de entrevistar a un hombre importante, al intendente de la región de la Araucanía, Miguel Hernández, en un momento complicado del país, en un verano que se nos ha hecho rojo, por decirlo de alguna manera. El intendente Miguel Hernández fue diputado entre 1994 y el año 2002 y luego fue alcalde de la ciudad de Galvarino, plena zona mapuche, entre el 2004 y el 2012. Así es que es un hombre encantado, intendente, es un hombre que tiene vasta experiencia en la región y también con experiencia política. ¿Cómo se siente, cómo se ha sentido en este cargo que me imagino ha sido bastante inesperado? Inesperado, y me he sentido muy contento. Creo que el privilegio con que me ha distinguido la presidenta Bachelet bien merece más que una sonrisa. No lo esperaba para nada usted, ¿no? No podría decir eso, porque la verdad que el proceso de nominación del nuevo intendente duró prácticamente 45 días. Ya. Entonces, en esos 45 días yo ya esperaba, porque había aceptado que mi nombre fuera propuesto. Ah, perfecto, perfecto. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ser intendente y ser alcalde que usted puede palpar? Bueno, de hecho, son 32 comunas. Y cada una, a pesar de que territorialmente tenemos muchas semejanzas y culturalmente también, cada una tiene su propia identidad. El desafío de ser alcalde es grande. Sí. El desafío de ser intendente es más grande. Más grande, mucho más grande. Mucho más Se grande. multiplica como por 10. Sí, yo creo que hay un componente que es complejo, el componente político y el componente mediático. Cuando uno es alcalde, lo más que puede hacer es conversar a través de la radio de la comuna. En Galvarino había una sola radio. Hoy día la exposición del intendente de la Araucanía es alta y el requerimiento de los medios de comunicación también. Y para ello hay que prepararse bien y no es cosa fácil. ¿De cuánto le ha servido haber sido alcalde? Mucho, mucho, porque como alcalde uno conoce la realidad misma de la gente más que de las cosas. Y esta es una región que sufre, es una región que tiene los índices de pobreza y marginalidad más altos del país. Y la pobreza son personas, no son árboles, sí, no son vehículos, son personas de carne y hueso y que están básicamente centrados en el sector rural y muy especialmente en comunidades mapuche. Y Galvarino tiene una población de un 60% de población mapuche, un 70% de población rural. Entonces yo estuve 8 años metido donde las papas queman. Y la verdad ¿Qué que porcentaje es la pobreza en Galvarino? Cuando yo llegué, la pobreza era superior al 34%. Cuando yo salí, y no digo que haya sido por obra mía, sí, pero bordeábamos el 25%. Hoy día se mantiene en eso. Pero en comunas como Galvarino, y que son muchas otras de la región, que le digo Puerto Saavedra, sí, Melipeuco, hay muchas. La gente salta de la indigencia a la pobreza, o supera la pobreza, mejor dicho, con relativa facilidad, pero con la misma facilidad se cae. Porque el empleo es precario, la actividad económica es precaria, hay toda una problemática de fondo que hace que la pobreza dura sea muy, pero muy vulnerable. Y ahí es donde tenemos que apuntar nuestros dardos, porque esta región no puede seguir debatiéndose con esos índices de pobreza, claro, con tan poca inversión privada, con tanta inversión pública que ha demostrado con el paso del tiempo que no es la solución. Intendente, ¿cuánto cree usted que influye el conflicto mapuche en que se mantenga estos niveles de pobreza en algunas áreas de la región, que no son todas por suerte? Yo creo que influye. ¿Cuánto? No se lo podría decir. Porque hay cifras que son extrañas.
Fíjese que hoy día la región de la Araucanía nadie puede dudar que está caracterizada nacional e internacionalmente como una zona roja, como una zona de conflicto, donde incluso se ha reconocido la existencia de actividad terrorista. Pero tenemos cifras, por ejemplo, recientes. Ha aumentado el flujo de turistas argentinos en más de un 10%, 14%. El año pasado, por los 3 pasos internacionales con que cuenta la región, llegaron 85.000 argentinos a la región. Claro, pero hoy día ya vamos en sobre 94.000. Esos argentinos, en su gran mayoría, más que atraídos por el turismo, vienen a comprar por una necesidad. Les es extraordinariamente barato comprar aquí. Pero 60, 70, 80% más barato productos, muchos productos, casi todos diría yo. Sí. Pero tienen confianza en venir. Y usted los ve transitando por las calles con confianza. Sí. La verdad es que en términos de pobreza, evidentemente que esta situación nos afecta. Intendente, ¿cuál diría que es su solución o su propuesta de solución, su idea para solucionar de raíz o en gran medida este tremendo conflicto mapuche que existe en la Araucanía? El diálogo. Yo creo que están dadas las condiciones para iniciar un diálogo sobre la base del informe presentado a la presidenta Bachelet, de la mesa presidencial constituida por ella, por su gobierno, y que presidió el obispo Vargas. Sí. Yo creo que ahí están todos los elementos, si faltan algunos son muy pocos, deben haber sutilezas sin lugar a dudas, pero hay elementos que permitirían, desde mi punto de vista que entre paréntesis ya lo hice sentir al gobierno y espero que sea acogido, de hacer política en grande. Este país requiere una política de Estado para tratar la problemática de los pueblos originarios en general y del mapuche en particular. Hay proyectos de ley en tramitación, hay proyectos de ley que descansan hace mucho tiempo, como por ejemplo la ley de cuotas parlamentarias para mapuche, el proyecto de ley del Ministerio de Asuntos Indígenas, el proyecto de ley del Consejo del ONCO, el proyecto de reforma constitucional, de reconocimiento constitucional, y un tema que yo creo que ya llegó tiempo de verlo con seriedad. Ley indígena, que tiene más de 23 años de vigencia. ¿Qué contempla esa ley? Entre otras cosas contempla el tema de tierra, donde ahí hay un tema que tenemos que resolver, porque hoy día son muchas las comunidades que demandan tierra y el Estado chileno no está en condiciones de satisfacer toda esa demanda. Con ese conjunto de medidas legislativas, más otras de carácter administrativo, se pueden sentar las bases de una gran política de Estado para el tratamiento de los pueblos originarios. Y eso yo creo que vendría a descomprimir buena parte del problema que tenemos, porque sin lugar a dudas, el problema que tenemos con el pueblo mapuche tiene una raíz principalmente de carácter político. ¿Cuál diría usted que es el punto más destacado o los puntos más destacados de este acuerdo de la mesa de diálogo? Primero, que hayan llegado a acuerdos por consenso. Creo que eso es relevante. Y hay aspectos que están relacionados con los 3 grandes temas que ellos vieron. Reparación a víctimas de la violencia rural, temas relacionados con la problemática indígena fundamentalmente, mapuches, y temas relacionados con la necesidad de que el rezago que vive la región de la Araucanía en su conjunto, porque aquí hay pobres mapuches y no mapuches, en su condición de rezago de infraestructura, de desarrollo económico, etcétera, etcétera, económico, desarrollo cultural, desarrollo en salud, amerita algo que ya la presidenta comprometió a través del ministro del Interior, una ley especial para la Araucanía. Yo creo que esos 3 elementos conforman un todo que pueden significar una nueva esperanza de futuro para nosotros como Araucanía. Hay un punto que aparece para muchos dirigentes mapuche como faltante en este acuerdo a lo que llegó el mensaje de diálogo, que es la declaración o el establecimiento de un Estado plurinacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con el establecimiento de un Estado plurinacional. Sin ser un experto en el tema,
solamente le puedo decir lo siguiente. Hay países de América Latina donde nosotros creemos que estamos mucho más avanzados que ellos, que respecto de los temas como han tratado a sus pueblos originarios, nos dan cancha, tiro y lao. En concreto le digo, Por ejemplo, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, que es lo que más conozco. Y ahí nadie le ha tenido tanto miedo al concepto de Estado plurinacional. Yo creo que hoy día el temor obedece fundamentalmente a falta de información y desconocimiento acerca de lo que eso se trata. Es tanto que en una conversación sostenida con Aucango Icamán, el líder del Consejo de Todas las Tierras, sí, con una vasta experiencia internacional, estuvimos conversando acerca del tema. ¿Y sabe lo que acordamos? Él va a ir a darnos una charla a todos los funcionarios que trabajamos en el gobierno respecto de cómo es la legislación internacional actual en relación a los pueblos originarios. En este país, nosotros le hemos pedido, en nuestro país, le hemos pedido a los pueblos originarios que se integren y nos conozcan a nosotros. Y nosotros no hemos hecho el esfuerzo al revés. Nos falta muchísimo y yo creo que esa es tarea de ahora. Por ejemplo, el mapudungún, ¿a quién se les enseña? En las escuelas rurales que tienen niños, sí. mayoritariamente, que sean mapuches. Se les debe enseñar a todos, porque nosotros que no somos mapuche, tenemos que conocer elementos básicos de lo que es nuestra raíz. Y ahí hay una tarea pendiente muy grande. Esta declaración de Estado plurinacional no está contemplada, sin embargo, en el acuerdo de la mesa de diálogo. Pero va a salir de todas maneras. En la mesa de diálogo, O sea, falta algo que para usted es fundamental. evidente, yo creo que, y esto también lo digo con mucha propiedad porque ya lo conversé con la presidenta y lo conversé con el ministro del Interior. Aquí los que están en conflicto no estuvieron en la mesa de diálogo. O sea, las posturas más radicales, por así decirlo, no estuvieron en la mesa de diálogo. Y con ellos hay que conversar. Y hay, ojo, hay expresiones públicas de Yaitul, por ejemplo, Sí. donde él ha dicho que está dispuesto a una tregua con el Estado y que está dispuesto a conversar políticamente acerca de los temas políticos que a ellos les interesan. Y eso me parece relevante. Entonces, aquí, ¿qué nos atrasó a abrir la discusión y el diálogo? Toda esta problemática de los incendios, si no estaríamos embarcados en eso. Pero es urgente que nos sentemos a conversar con aquellos que no participaron en la mesa de diálogo. Ellos plantean, por ejemplo, que se debe declarar a la zona mapuche como autónoma del Estado Nacional, del Sí. Estado chileno. En otras partes se ha hecho, ningún problema. Me acabo de entrevistar con una funcionaria de la Cancillería de Canadá y conversábamos acerca del tema y ellos lo resolvieron. ¿Cómo? En Australia, con mucho diálogo, con mucha conversación, principalmente con mucha voluntad de acuerdo, con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucha capacidad de entender lo que el otro plantea y no entenderlo desde el presente, sino que mirarlo al pasado. Y eso es un proceso que no es fácil. Yo creo que esta situación no va a tener una solución en el corto plazo, va a ser una solución en el largo plazo. Pero si no iniciamos el proceso, yo creo que cada día es más posible que sectores insatisfechos, desencantados, se radicalicen y terminemos en una anarquía que al final no le da resultados positivos a nadie. Hay mucha gente que cree que ya hemos entrado definitivamente en un estado de semianarquía, cuando no de anarquía, en la región de la Araucanía. Yo creo que hay sectores. Bueno, de hecho, hace semanas atrás, en una zona de la región, se había convocado a un gran encuentro de grupos anarquistas, indigenistas radicalizados, muchas veces asociados con movimientos de ecología profunda. ¿Y extranjeros? No hay precisión respecto de la presencia de extranjeros, pero sí fue público que este evento se iba a realizar aquí en la comuna de Trayén, en el sector de Mucuicue. De tal manera que existe algo, obviamente que existe.
¿Usted cree que esta situación justifica la presencia de militares en la zona y la declaración de zona de catástrofe? Es que la zona de catástrofe no está declarada en función del problema de la violencia rural. Sí, La pero zona ayuda, de catástrofe... Pero ayuda a la presencia de los militares, ¿la justifica o no? Yo creo que la declaración de catástrofe, de zona de catástrofe, justifica la presencia de militares. Y el ámbito de acción del jefe de Estado Mayor de la región de la Araucanía en función de la declaración de zona de catástrofe está en el ámbito de lo que son los efectos de incendios. ¿A usted le parece que la presencia de militares ha ayudado a una situación de más tranquilidad en la región? ¿Ahora producto de la situación de incendio? Sí. Yo creo que sí. Digo, el hecho, por lo que sea, que estén militares en la zona. Yo creo que sí. Incluso a nosotros nos ha dado más tranquilidad. ¿Por qué? Porque frente a las catástrofes, ellos están altamente especializados. Tienen personal que está preparado para estos eventos. El hecho lo demuestra la presencia militar en lugares devastados por el incendio. Nosotros hoy día estamos aprovechando esa capacidad de las Fuerzas Armadas para prever situaciones de catástrofe provocadas por el incendio. Y nos ha ido bastante bien, nos hemos coordinado muy bien con el general González y con su equipo. Las Fuerzas Armadas y de Orden se han coordinado de mejor forma, hemos establecido mecanismos de control, mecanismos de recorrer caminos, de entregarle señales a la población en relación al riesgo de incendio que esta región tiene producto de su condición agrícola y forestal, y a nosotros nos ha tranquilizado, nos ha ayudado. Obviamente que esta es una situación no normal. Sí, claro, Obvio. sin duda. Y en tiempos normales, obviamente que no lo justifico. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En un instante estamos de regreso.